Bueno, para este problema tenemos que modelar la trayectoria académica de estudiantes del tecnológico a través de cadenas de Markov. Primero hay que definir los estados. Tenemos en este modelo que contamos con 11 estados totales divididos en dos categorías principales, que serían los estados transitorios, que vendrían a representar los semestres, que representan los periodos donde el estudiante aún está activo en la carrera, que se catalogan de semestre 1 hasta semestre 9. Después tenemos los estados absorbentes o los estados finales, en donde vamos a representarlos con la deserción de la carrera o la titulación. El estudiante abandona definitivamente o el estudiante completa satisfactoriamente, como estados finales. Después con lo que tenemos la matriz de transición, que organiza las probabilidades de moverse de un estado I a un estado J. Los valores son hipotéticos, pero reflejan la realidad académica donde los primeros semestres suelen tener mayor índice de deserción. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz en donde representamos cada uno de los semestres del semestre 1 hasta el semestre 9 y nuestros estados absorbentes, que sería la deserción y la titulación. Este es simplemente un ejemplo para representarlo de forma matricial. Tenemos que en cada fila suma 1.0. Por así decirlo, en el semestre 1 hay un 70% de probabilidades de pasar a semestre 2 y un 10% de repetir el semestre y 20% de deserción. Aquí como lo vemos en esta representación de el estado de semestre 1. Este es un ejemplo para ver cómo es que funciona nuestra matriz que tenemos, y aquí así es como se representaría más que nada. Ahora, la lógica detrás de estos valores, tenemos a los estados transitorios que se representan de recursamiento o persistencia. Es la probabilidad de que un estudiante de cuarto semestre se quede en cuarto semestre un periodo más. Esa es la diagonal principal. En siguiente celda tenemos que representa el avance. Es la probabilidad de que alguien en semestre 1 pase exitosamente a semestre 2. Esto para los estados transitorios de los semestres. Ahora, para los estados absorbentes, son estados finales en donde se identifican por qué tienen un 1 en su propia diagonal y 0 en todo lo demás. Esto le indica a nuestro programa que si el estudiante cae en uno de estos estados, ya no saldrá de aquí. O sea que es un estado final. Después tenemos la partición para el cálculo, que tenemos una función que es calcular métricas analíticas, que el programa rompe la matriz de transición de bloques. Es decir, tenemos algunas submatrices, que vendría siendo la matriz Q para nuestros estados transitorios. Es el cuadro que contiene todas las probabilidades de semestre para el avance y la repetición. La matriz R es la absorción. Es el bloque que conecta los semestres con los estados finales de deserción y titulación. Y una matriz de identidad que representa que los estados finales son permanentes. Un ejemplo práctico, por ejemplo, si en la matriz que se definió para el semestre 1 tenemos los siguientes valores, de 0.15, 0.65 y 0.20, tendríamos que, si tenemos estos valores, el 0.15 representaría el 15% de los alumnos de primer semestre en Acapulco que recursan estas materias, que recursan materias en general. 0.65, que es el avance a segundo semestre, y 0.20, que sería la deserción a partir del primer semestre o del semestre que sea. El programa toma los valores y mediante multiplicaciones matriciales proyecta cómo ese 20% de deserción inicial se va acumulando con los riesgos de semestres posteriores, de semestre 2, semestre 3, etc. hasta dar la probabilidad de deserción acumulada que vamos a graficar. La probabilidad final de titulación, esa es una de las tres métricas que nos dará al final nuestro programa. La probabilidad final de titulación es la probabilidad de que un estudiante que actualmente está en un semestre dado eventualmente logre titularse. En sí no es la probabilidad de pasar al siguiente semestre, sino la probabilidad de completar todo el camino con éxito, considerando los riesgos de los posteriores semestres. Otra de las métricas que nos interesa es la probabilidad acumulada de deserción. Es la probabilidad de que el estudiante abandone la carrera en cualquier momento, desde su semestre actual hasta el final. Y por último tenemos otra de las métricas, que sería el tiempo promedio,
que es la duración real de la estancia de los alumnos en promedio. Bueno, eso es un poco de la introducción a lo que vamos a realizar en el programa. Ahora yendo directamente a lo que es el código, tenemos que utilizamos para nuestra lógica del programa la librería de NumPy y generamos una matriz de tipo de arreglo de NumPy. Esto para poder realizar las operaciones matriciales que ocuparemos posteriormente. De ahí declaramos nuestra función solve o resolver, que calcula la matriz fundamental n y la matriz de absorción b. Aquí vamos a generar nuestras matrices como ya se había dicho anteriormente. Suponemos que los últimos dos estados son absorbentes de deserción o titulación. Uno es nuestros estados de transición y el otro vendría siendo los de absorción, como ya se había visto anteriormente en esta parte. La matriz Q serían nuestros transitorios y la matriz R serían la absorción. Aquí los tenemos representados a los dos. Y posteriormente tenemos unas matrices que, por ejemplo, tenemos la matriz N, que cada celda dice cuántas veces se espera que un estudiante pase por el semestre si se empezó en el semestre. Por eso, si sumamos una fila completa de N, obtenemos el tiempo total que el alumno pasará por la carrera. Eso para nuestra matriz N. Y después la matriz B nos da las probabilidades finales. La primera columna dirá la probabilidad de que el alumno termine en deserción y la segunda en titulado, considerando los caminos posibles y los años de repetición. Estas dos matrices en sí las vamos a ocupar para poder generar nuestros cálculos y para poder almacenarlos. Y aquí es donde tenemos los tiempos promedios almacenados. Y bueno, esa sería principalmente nuestra función que nos interesa más, que es donde vamos a almacenar los cálculos y a realizar los cálculos. Ahora, para la otra parte, que es la parte visual, hacemos unas importaciones de la librería sys, de la librería NumPy. Vamos a utilizar lo que es PyQt6 para generar las ventanas y todo eso, y Matplotlib, que es para generar gráficas, y lo veremos más adelante. Y aquí hacemos la importación de procesamiento a nuestra vista e importamos la clase de Markup Solver, que es nuestra clase que tenemos aquí declarada. Hacemos esa importación y de aquí simplemente este es un constructor que va a generar la ventana. Aquí le asigna un título, el tamaño de la ventana, los widgets o los elementos los va cargando, y principalmente la vista o la parte visual la vamos a dividir en panel izquierdo y panel derecho. En el panel izquierdo es donde vamos a tener una tabla, que aquí es donde está la tabla de entrada, que es donde vamos a colocar nosotros nuestras probabilidades, y dichas probabilidades se van a validar para que toda una fila debe sumar 1. Aquí tenemos los encabezados de la probabilidad de repetición, avance y deserción. Bueno, continuando, generamos el botón de calcular y graficar. Y después en el panel derecho tenemos lo que es los resultados de las analíticas. Aquí tenemos unos labels que se van a generar para mostrar las tres métricas que hayamos platicado antes, que son estas probabilidades y el tiempo promedio. Ahí los va a mostrar. Eso para los paneles. Ahora tenemos aquí lo que es el lienzo para poder generar lo que es la gráfica también en el panel derecho. Aquí es donde aparece el área gráfica, que bueno, se lo veremos más adelante. De ahí cargamos un pequeño ejemplo de una matriz, simplemente para no tener que colocar todo desde cero, pero igualmente podemos colocar los valores de probabilidad que nosotros queramos. Simplemente es como un ejemplo nada más, de hecho es datos de ejemplo, aquí dice. Y de aquí viene la parte importante donde realizamos nuestra instancia de nuestra clase que tenemos aquí.
y que es donde vamos a realizar los cálculos. Aquí declaramos nuestras matrices, la absorbente cuando es deserción y titulación. Y de aquí tenemos que hacer una validación para que la sumatoria de la fila tiene que dar 1.0. Si no, no dejará proceder. Y aquí es propiamente donde realizamos nuestra instancia. Aquí la función, bueno, es el nombre de la instancia, perdón. Y aquí sería nuestra clase. Y le pasamos como parámetro las matrices que tenemos. Y ya una vez realizando este cálculo en la parte de la lógica, a partir de la instancia, vamos a presentar los datos en la pantalla, que vendría siendo las tres métricas, las dos probabilidades y el tiempo promedio. Y mensajes de error cuando hay un cálculo fallido, cuando hay algún error de numeración. Y ya de aquí vamos a dibujar nuestra gráfica con ayuda de Matplotlib. Y en sí básicamente eso es cómo está distribuido la parte del código. Pasaremos a un ejemplo. Y aquí tenemos cómo carga nuestra ventana. Y aquí es como les decía, que ya tenemos unos datos precargados para no tener que rellenar todo desde cero, aunque si queremos podemos ingresar valores que queramos. Ahora vamos a ver cómo es que trabaja con esos datos de prueba que tenemos. Y aquí es como lo que les decía, el resumen de la proyección. Tenemos nuestra probabilidad final de titulación, que es 41.5, probabilidad acumulada de deserción de los alumnos, 58.5, y el tiempo promedio de los alumnos en el sistema, que serían 5.7 semestres. Ahora tenemos la evolución de probabilidades por semestre actual, que esta es la parte de dibujar la gráfica. Como vemos al principio, la probabilidad de deserción es más alta, y ya posteriormente va bajando conforme pasan los semestres. Y cuando inician los semestres, a partir del semestre 1, la probabilidad de titulación es más baja, a comparación de cómo es ya casi al final, el semestre 9. Esto es principalmente porque así lo tenemos en nuestros datos, nuestros valores de aquí de la tabla. Pero si queremos ingresar algunos otros datos para que esto vaya cambiando, podemos ingresarlo así. Bueno, ese proceso va a tardar un poco en lo que se ingresan todas las probabilidades, pero sí debemos asegurarnos de que dé exactamente 1, porque si no va a marcar error. Aquí vemos el error de validación, que la fila en el semestre 1 no suma 1.0 y debemos corregirlo. Bueno, ahora pasaré a ingresar todos los valores que queremos para ver cómo cambian nuestros datos.
Bueno, ahora tenemos aquí los nuevos valores. Ahora con esos datos que hemos ingresado, tenemos la probabilidad final de titulación, que ahora ha cambiado, ahora es 6.0, y la probabilidad acumulada de deserción, que es 94.0. El tiempo promedio en el sistema es 4.1 semestres. Y aquí vemos cómo va cambiando esa gráfica, en donde primero tenemos un alto índice de deserción, que así fue como lo ingresamos aquí. Principalmente tenemos un punto crítico en el semestre 6, que es aquí cuando sube la deserción, y la titulación posteriormente va subiendo poco a poco. Y pues ese sería un ejemplo de cómo se utiliza el programa, y un ejemplo con algunos valores cambiados para ver cómo va variando dependiendo de las probabilidades que ingresemos.